Seguimos avanzando. La luz de la entrada ya había desaparecido, y todo lo que teníamos era el fino cono blanco de nuestras lámparas. El pasillo se estrechó, y luego se abrió en una cámara amplia. Recuerdo haber pensado que el techo era demasiado alto para lo que habíamos descendido, como si estuviéramos dentro de un espacio que no debía existir. Como han podido oír, hay un nuevo video disponible en Noches de Histeria. Vayan a verlo después de que se termine este. Encontrarán el link en un comentario fijado. Y si les gusta el video, regálenme un like y un comentario. Estamos empezando con ese nuevo canal y esto nos ayuda a que YouTube nos recomiende un poco. Y también, si no se han suscrito, bueno, ¿qué esperan? Se están perdiendo de un contenido muy interesante que se está subiendo allí. Durante muchos años no quise contar esta historia. Es dolorosa, embarazosa y en gran parte increíble. Pero si alguna vez quiero seguir adelante, necesito dejar esto atrás de una vez por todas. Así que sí, voy a hablar de Costa Rosa. Muchos de ustedes probablemente van a decir, ¿qué es Costa Rosa? Y sí, es válido. Fue un hashtag de nicho que circuló por ciertos círculos de redes sociales allá por 2017. Yo era una especie de coordinadora de comunidad en segundo plano para un grupo de influencers. Ningún nombre famoso, pero tenían una buena cantidad de seguidores. Todos se enfocaban en rincones más oscuros de internet, centrados en un grupo de edad particular, un tema social o algún interés especial. Eran de esos que conseguían patrocinios por mantenerse accesibles, seguros para marcas y auténticos. En realidad, todos tenían grupos de coordinación mediática con managers, estilistas y todo un equipo detrás, asegurándose de que su contenido estuviera filtrado y aprobado. Yo era parte de ese equipo en segundo plano. Por razones obvias, no puedo decir sus nombres. Algunos siguen activos de una forma u otra. Otros prefiero no mencionarlos por respeto a sus seres queridos. Ahora, Costa Rosa. Durante semanas, mis compañeros coordinadores y yo nos topábamos con un problema. Había algo que llamábamos expectativa de excelencia, y se estaba volviendo impráctico coordinar viajes y reservas localizadas para creadores de contenido en distintos continentes. Como te imaginarás, teníamos que hacer un trabajo muy variado. Así que, tras semanas de desinterés, tuvimos que canalizar la atención hacia algo nuevo. Alguien propuso la idea de un resort conjunto. Contactamos a varios lugares para conseguir acuerdos de patrocinio. Y a cambio, haríamos que su estilo se viera increíble. Era el tipo de apuesta en la que podías poner todos los huevos en una sola canasta y obtener muy buen contenido. El problema era que nadie aceptaba. Entonces, alguien dijo, ¿y si no tiene que ser un lugar real? Parecía una pregunta tonta. O sea, tenía que serlo. No puedes ir a un lugar que no existe. Pero mientras más lo pensábamos, más sentido tenía. Puedes hacer que cualquier cosa parezca real si te lo propones. Podemos decir que es exclusivo, dijo alguien. Solo por invitación. Algo tipo isla privada, agregó otro. Solo necesitamos un nombre y una ubicación. Alguna isla en Centroamérica. Piensa en Belice, Panamá, Sri Lanka. Sri Lanka está en África. A nadie le importa.
Finalmente, nos decidimos por una isla ficticia frente a la costa de Costa Rica. Solo necesitábamos un nombre. Ya había estado callada todo este rato, y el silencio me estaba matando, así que simplemente lo solté. Llamémosla Costa Rosa. La Costa Rosa fue nuestro proyecto de todo o nada. Se nos ocurrieron todo tipo de ideas locas. Teníamos a un tipo de comida que sacó 3 recetas de cangrejo y las llamó secretos culturales de los lugareños. Uno de nuestros chicos de video propuso editar los videos para que la playa se viera rosada. Inventamos nombres para calles, rutas de senderismo, botes pesqueros locales, todo. Hicimos una lista de cada fruta que se podía encontrar en la isla. Todo inventado solo para que si alguien preguntaba, tuviéramos respuestas. Llegó al punto en que la gente se aplaudía las mentiras. Recuerdo vívidamente cuando alguien propuso una cascada bioluminiscente como prueba de la hermosa biodiversidad de la isla. Y no voy a mentir, me gustaba. Este era el tipo de negocio en el que estábamos, y Costa Rosa era un enorme signo de dólar que respiraba. Y claro que nuestros influencers estarían interesados. Solo había que enmarcarlo de manera que parecieran héroes, inspirando a la gente común a salir de su zona de confort y apuntar a las estrellas. Pero estaba teniendo algunos problemas personales. Me gradué de la universidad con una licenciatura en comunicación. Ahí fue donde conocí a mi prometido. Pero como que caí de casualidad en el negocio de los influencers. Siempre he tenido un cuerpo medio raro, y trabajar con estas personas hermosas y más grandes que la vida me hacía sentir parte del grupo cool. Nunca había tenido eso, algo que mi prometido no podía entender del todo. Tuvimos un montón de peleas por eso. Cuando trabajas desde tu teléfono, nunca estás realmente fuera del trabajo. ¿Ves algo interesante cuando vas de compras? Etiquétalo, mándalo. ¿Escuchas de un lugar curioso en el centro? Ve, habla con el dueño, abre una puerta. La gente a mi alrededor se cansó de nunca poder simplemente pasar el rato conmigo, y viéndolo en retrospectiva, lo entiendo. Siempre era la tercera en discordia. Pero cuando se lanzó el primer contenido de Costa Rosa, las cosas se pusieron mal. Estábamos teniendo las peores peleas de nuestra relación. Yo pensaba que era algo inspirador, y él decía que era un fraude. Yo decía que no estábamos vendiendo nada, pero él argumentaba que estábamos vendiendo un estilo de vida. Al final, aplazamos la boda. Supongo que fue algo bueno que nos diera flojera renovar los pasaportes, porque habríamos perdido miles de dólares en una luna de miel no reembolsable. No nos separamos oficialmente, pero la distancia del sillón a la cama se sentía más larga cada día. En unas 2 semanas, todo el proyecto se salió de control. Sí, estábamos teniendo visitas y teníamos un par de patrocinios en camino, pero hubo cosas que no previmos. Por ejemplo, otro grupo en Europa del Este se apropió de todo. Hicieron sus propios videos con sus influencers yendo a Costa Rosa. Nunca hablaron con nosotros, simplemente nos robaron la idea. Ni siquiera lo disimularon. Tuvimos un par de imitadores más. Algunas personas dijeron en Twitter que habían rechazado una invitación para ir allá. Otros decían que habían sido contactados, pero se negaron a ir por alguna razón. Hubo una cantante de Londres que dijo que iba a ir, solo para cancelar a último momento y mostrar en un livestream una bolsa de regalo de parte de los organizadores. Pero de alguna manera, las cosas empeoraron. Estafas, rifas falsas,
Dale like a este video para tener la oportunidad de ir a Costa Rosa. Y sí, estaba moviendo dinero real. Entramos en pánico. Nunca aprobamos eso. Nuestro talento tampoco, pero ¿qué podíamos hacer? Si confesábamos, nuestras carreras se acababan. Alguien del equipo propuso una idea. Podíamos ir a algún lugar que se pareciera lo más posible a Costa Rosa y mostrar lo real. Así tendríamos cómo cubrirnos. Podríamos señalarlo en el mapa y decir, es ahí. Claro, podríamos admitir que tomamos algunas libertades artísticas, pero nos cubriría las espaldas. Y de alguna manera, encontramos el lugar perfecto. No sabía el nombre real del sitio. Todos acordamos llamarlo Costa Rosa, para no confundirnos. Todo pasó muy rápido. Hubo una llamada grupal, algo sobre boletos de embarque y alguien que me recogería. Perdí mi equipaje en el aeropuerto, pero no había tiempo. Solo tenía que llegar y todo se solucionaría. Dormí durante el vuelo y apenas balbuceé durante el traslado. Hubo un bote en algún momento. La temperatura cambió y el idioma de los letreros era diferente al de casa. Y en cuestión de horas, estaba con los pies enterrados en la arena rosa. De verdad era rosa. Habíamos inventado muchas cosas sobre Costa Rosa. Claro, las playas rosadas eran una, pero también estaba la niebla. La habíamos llamado un fenómeno refrescante del verano, una niebla espesa que venía de la costa cada mañana, creando esta bruma blanca, casi cian. Pero de verdad había niebla en esa isla. Apenas podía ver mis manos frente a mí mientras caminaba a través de ella. Ver ese lugar por primera vez fue como una película de Disney. No puedes creer que algunos lugares así existan. Era casi exactamente como lo habíamos descrito. Arenas rosadas, árboles frutales, aves coloridas. Claro, nada de cascada bioluminiscente, aunque esas solo se veían de noche. No podía creer la suerte que habíamos tenido. Bien podría haber sido el lugar real. Éramos un grupo de 16 personas, 4 de las cuales eran influencers. El resto estábamos detrás de cámaras. Todos decíamos lo mismo. Se sentía como entrar en un sueño. Era demasiado perfecto, y nosotros conocíamos la perfección. La perfección era nuestro negocio. No había nadie esperándonos, así que no sabíamos a dónde ir. Suponíamos que nuestras maletas habían sido llevadas al hotel. Tal vez se equivocaron con la hora de llegada, así que pasamos la tarde relajándonos junto al agua, viendo cómo las olas acariciaban nuestros pies. De verdad, era hermoso. Recuerdo que me quedé dormido un rato mientras los demás trataban de contactar al gerente del hotel. Alguien sugirió que camináramos, pero teníamos un equipo de cámara y poca paciencia. Y bueno, no teníamos prisa. Era media tarde cuando Jay me despertó. Jay era uno de nuestros camarógrafos, un tipo del sudeste asiático con unos lentes enormes. No importaba lo que dijeras, él solo asentía y sonreía. No porque no entendiera, sino porque había aprendido desde temprano que lo mejor era simplemente fluir con la vibra. «Hay gente. Creo que ya nos vamos», dijo. Gruñí y me levanté, solo para ver a una docena de desconocidos rodeando a nuestro equipo. Muchas sonrisas, abrazos y bienvenidas. Gente agradable. Y entonces me di cuenta. Esa gente no vivía en la isla. Ni siquiera eran parte del equipo. Eran turistas. «No puedo creer que estemos aquí», gritó alguien.
Pensé que era una estafa. Lo juro por Dios, pensé que era una estafa, en serio. La gente se nos acercaba para darnos la mano y conversar. Todos eran seguidores de nuestro contenido, de una u otra forma. Reconocieron de inmediato a nuestro talento, quien me lanzó una media sonrisa con cara de «sácame de aquí, por favor». Tomamos el control y organizamos todo, asegurándonos de que todos tuviéramos espacio para respirar, dejando claro que apreciábamos el entusiasmo, pero que era una ocasión privada. A los turistas no pareció importarles. No iban a bajarse de su nube tan fácilmente. En serio no puedo creer que estemos aquí. Realmente se siente como un sueño. Caminamos. No tenía sentido quedarnos ahí parados y necesitábamos alejarnos de los turistas. No podía creer nuestra mala suerte. Este lugar había sido minuciosamente investigado y la posibilidad de que alguien más lo encontrara al mismo tiempo que nosotros era astronómica. No solo era improbable, era casi imposible. Fue una de nuestras talentos, Kim, quien finalmente habló. Una mujer bajita de unos 30 años con una gran personalidad. Tenía un canal donde mezclaba consejos matrimoniales con calistenia. ¿Puede quien haya hecho la reservación llamar al hotel? Ya pasaron horas, dijo. Todos nos quedamos callados. No teníamos una respuesta clara. Solo nos señalamos entre nosotros, pensando que alguien que no había llegado era quien había hecho la reservación. Pero eso dejó un pensamiento extraño. Todo había pasado muy rápido, sospechosamente rápido. Pasamos la mayor parte de la tarde y del inicio de la noche caminando por un largo camino, arrancando fruta directamente de los árboles y bebiendo de los manantiales de la isla. Conocimos a algunos turistas más, pero no parecían reconocernos. Ni siquiera hablaban el idioma, solo parecían felices de estar ahí. Todo era fantástico. No te sentías cansado sin importar cuánto caminaras. No te daba tanta hambre o sed. Había fruta fresca colgando de las ramas bajas y olores exóticos saliendo de flores en floración. Había un girasol azulado del tamaño de una persona justo al borde del camino. Todo se sentía correcto. Promocionar un lugar así sería lo más fácil del mundo. Pero también había algo extraño, una cualidad sutil, y no pude evitar notar cómo eso afectaba a los demás. Lo noté primero en Jay. Estaba mirando su mano, abriendo y cerrando los dedos lentamente, como si tratara de sentir algo. Cuando notó que lo observaba, extendió la mano y me tocó la mejilla. Me aparté un poco. Perdón, no sabía que eras real. Lo tomé como una broma y él también se rió. Nunca encontramos el hotel. Encontramos algunas señales en el camino, pero nadie les prestó atención. Las calles tenían los mismos nombres que habíamos inventado en nuestro grupo de chat. Algunos ni siquiera los habíamos hecho públicos. Cuando el sol empezó a ponerse, la isla cambió. Podíamos ver un brillo tenue en el agua y se escuchaba una serenata de insectos siseando a lo lejos. Incluso en su punto más frío, Costa Rosa era cómoda. Algunos se quedaron en ropa interior. Todo tenía esta vibra como de vacaciones de primavera, como si no hubiéramos venido a trabajar, sino a disfrutar. Algunos empezaron a hacer bromas. 2 chicos se metieron desnudos al agua. Uno de nuestros productores encontró un lugar cubierto de musgo cerca de una roca y se echó a dormir. Y Kim, la fanática del ejercicio,
estaba besándose con uno de nuestros encargados de redes sociales. Para cuando me fui, ya iban por el segundo round. Pero le prestaba más atención a Jay. Había algo en él que no estaba bien. Estaba arrancando pedazos de corteza de un árbol y enrollándolos hasta hacer una punta. Se pinchaba el dedo con eso una y otra vez, como si quisiera ver si podía sentir algo. No creo que lo sintiera. Sonreía demasiado. Me costaba concentrarme. Sacudía la cabeza constantemente, intentando enfocarme. Debía parecer que tenía un ataque, pero dudo que alguien lo notara. Todos estaban perdidos en su propio delirio. Cuando el sol se puso en Costa Rosa, me dormí sobre el musgo. Fue el sueño más cálido y amable que había tenido en mi vida. Temperatura perfecta, suavidad perfecta. ¿Quién necesitaba un hotel de todos modos? Por la mañana regresó la neblina. Apenas podía ver mis propias manos. Por un momento no recordaba dónde estaba, ni cómo había llegado ahí. Me tomó un rato reconstruir mentalmente los pasos, el vuelo, el bote. Todo era borroso. Lo único que importaba era que había llegado a Costa Rosa. Todo lo demás era secundario. Parecía como si todo estuviera cubierto por una nube suave. Podía ver algunas siluetas a lo lejos, pero no distinguía quién era quién. Me senté a disfrutar del ambiente, comiendo una fruta fresca como desayuno, aunque no recordaba de dónde la había sacado. Cuando finalmente se despejó la neblina, ya no quedaban muchos de nosotros. Algunos se habían alejado, otros habían vuelto por el camino. También había unos senderos de montaña que sospecho que algunos siguieron. Kim y Jay ya no estaban, y nadie parecía tener un plan. Todos estábamos distraídos, incluida yo. Mientras caminaba, sintiendo el musgo suave entre los dedos de los pies, trataba de recordar qué había empacado. Un par de calcetines, una camisa, algo. Podía imaginar vagamente la maleta, pero no tenía idea de lo que llevaba adentro. Recordaba haber tomado un taxi, o tal vez un Uber, pero después había un espacio en blanco. Había hecho check-in en algún lugar. Trataba de pensar en mi prometido. Aún estábamos juntos, oficialmente, pero había algo que habíamos discutido que me molestaba. No nuestras peleas, sino algo trivial. Me molestaba como una picazón mental. Tardé un rato en darme cuenta de que había estado vagando sin rumbo. Ya no sabía dónde estaba. No había camino. Los demás se habían ido, y aún así todo era agradable. Debía ser cerca del mediodía cuando finalmente vi a otras personas a lo lejos. Un pequeño grupo reunido en un claro. Mi primer instinto fue saludarlos, pero sentí un nudo en el pecho. Había algo raro en ellos. Al dudar por un segundo, noté un par de cosas. Los tres estaban completamente desnudos y no los conocía. Eran dos hombres jóvenes y una mujer mayor. Uno de los hombres tenía algo en la mano derecha y todos miraban hacia el suelo. Agaché la cabeza y escuché desde lejos. «Se siente tan real», dijo el hombre que sostenía algo, «como si realmente estuviera aquí». «Es increíble», dijo la mujer mayor. «Es perfecto». Compartieron algo de fruta y rieron. Estaba a punto de levantarme cuando vi al hombre apuntar hacia otro ángulo. Tenía un arma. Apuntó al suelo y disparó 3 veces.
Los otros aplaudieron. «Siempre quise hacer eso», dijo sonriendo. «Me encanta este lugar». Volvieron la atención hacia el norte, alejándose de mí. Deben haber escuchado algo, riéndose entre ellos. Se alejaron, dejándome avanzar sigilosamente para ver qué habían hecho. El silencio tropical hacía que el disparo resonara aún más. Casi me atraganto con mi propia saliva cuando la vi, boca abajo entre la maleza. Kim, ejecutada a quemarropa. Más personas habían llegado a Costa Rosa esa mañana. Era como si todos hubieran sido invitados y llegaran al mismo tiempo. Todos decían lo mismo, que era un sueño, demasiado bueno para ser verdad. No podían creer que realmente existiera Costa Rosa y que estuvieran ahí para disfrutarla. Para ellos era increíble. Me quedé cerca del camino, escuchando y observando, esperando ver a alguien que reconociera, pero cada vez era más difícil concentrarse. Mientras más pensaba, más sentido tenía. Tenía que ser un sueño. Apenas sentía mis dedos al pellizcarme. Y, sin embargo, por alguna razón, sabía que no debía rendirme, aunque fuera muy fácil hacerlo. Escuché disparos durante todo el día. Había humo a lo lejos, y para la hora de la cena, cuando fui a la playa, vi a dos mujeres jugando en el mar, tratando de ahogarse mutuamente. Reían y gritaban mientras luchaban, se rascaban y estrangulaban. Apenas sentían algo. Solo era un juego divertido. Pero una de ellas se sumergió y las burbujas desaparecieron. Y aún así, la otra siguió riendo. Mientras más gente encontraba, más pesadillescos parecían. Algunos habían traído cosas a la isla, como el hombre con el arma. Uno trajo cadenas, otro alambre de púas. Había un tipo caminando por un sendero con una espada de esas de Star Trek. Otros parecían bastante amigables, conversando con conocidos. Pero a veces simplemente estallaban y atacaban, sin motivo aparente. Por la tarde, alguien gritó. Habían visto a una de nuestras talentos. Creo que era la repostera. De inmediato, la gente empezó a correr para encontrarla, vitoreando mientras corrían por la arena. «Siempre quise conocerla», dijo uno. «Tiene una voz hermosa». «No la soporto», murmuró otro. «Es una egocéntrica». Era como si estuvieran pensando en voz alta. No era una conversación, solo era una corriente constante de pensamientos hablados. Los seguí por un rato. Algunos me vieron, creo, pero no les importó. Yo no era una cara famosa, parecía alguien cualquiera. No quería imaginar lo que podrían hacer si intentaba intervenir. Estaba en desventaja, pero mientras observaba desde lejos, no presté atención a mi entorno inmediato, donde un rostro familiar se acercaba. No me di cuenta de que Jay estaba justo a mi lado, hasta que fue demasiado tarde. Apenas lo reconocí. Se había fabricado un arma con un trípode de cámara roto y estaba cubierto a medias de sangre seca. Y aún así, estaba tranquilo, parpadeando lento, como un gato cálido descansando en el porche. Extendió la mano hacia mí, y mi instinto fue retroceder, pero podría haberme clavado esa arma en el cuello en un instante. Me congelé. Deslizó lentamente una mano ensangrentada por mi mejilla. Eso fue todo.
Siempre quise hacer eso. Te ves tan suave, susurró. Apoyó la nariz contra mi oreja y suspiró. Luego se alejó. Eres muy amable. Me gustas. Y eso fue todo. Se alejó, dejándose llevar por un impulso. Tal vez tuve suerte de no ocupar más espacio en su mente que eso. Tal vez para él simplemente me veía suave. Tal vez eso era todo. Otros no tuvieron tanta suerte. Capturaron a la repostera y la sacaron de entre los árboles. Hubo vítores y un grito. La habían atado a un poste y la arrastraban por la arena rosada como si fuera un cerdo de premio. ¡No es real!, gritaba. ¡Nunca fue real! ¡Lo inventamos! ¡Todo esto fue un invento! No pude soportar mirar. Alguien tenía un cuchillo, otro una lanza. Algunos grababan con sus celulares. Los gritos se volvieron agudos, desesperados, y luego se detuvieron. La dejaron asándose en la hoguera. Todos querían un pedazo. Algunos eran fans adoradores. Otros querían ver a una mujer arder. Organizaron grupos de búsqueda para cazar a los demás. La mayoría de los turistas ya no se molestaban. En vez de eso, rodaban y gemían en la playa como animales en celo. Debí haber estado sentado allí por horas antes de que alguien me notara. Un hombre de mediana edad, con el pelo desordenado y ojos oscuros. No pude ver que estaba masticando, pero olía a carne. Ven, siéntate junto al fuego. Es perfecto, me dijo. Quise decir que no, correr, pero tenía que mantener un perfil bajo, o sería la siguiente. Si fingía, al menos ganaría tiempo para idear un plan. Así que, a pesar de que todo mi cuerpo me gritaba que huyera, tragué mi miedo. Está bien, lo haré, dije. Él sonrió sin pensarlo 2 veces. Encendieron una segunda hoguera en la arena. Bailaron y cantaron. Algunos habían traído botellas, supuestamente con vodka. Era una tormenta de impulsos desbordados, violencia, lujuria, delirio. Me senté junto al fuego, esperando haberme desvanecido lo suficiente en el fondo como para que nadie me notara, y parecía funcionar. Me quedé allí, mirando las llamas, y una calavera crepitante me devolvió la mirada. No dormí esa noche. Me quedé despierta hasta que las brasas se volvieron cenizas y la niebla matutina empezó a rodar. Era como si la isla se cubriera con una manta, pero había algo más, algo que ahora notaba. Había personas entrando y saliendo de la niebla, personas que aparecían y desaparecían. No había forma de que lanchas o aviones se movieran tan rápido. Solo podía llegar a una conclusión. Costa Rosa, en definitiva, no era real. Esto no podía serlo. Quise rendirme. Los demás parecían tenerla fácil. Aceptaban todo tal cual era. Amor, odio, violencia. Podían con todo sin sentir nada, pero yo estaba demasiado cerca de la verdad. Sabía lo que era Costa Rosa, y por mucho que caminara hacia esa niebla matinal, no me dejaba ir. Esa mañana lo entendí, aquello que me venía molestando, los pasaportes. Mi prometido y yo no habíamos renovado nuestros pasaportes.
Era imposible que yo hubiera viajado al extranjero. De alguna forma, debía haberlo sabido desde el principio. Tal vez por eso no estaba tan afectada como los demás. Tenía ese recordatorio constante, esa duda que no me soltaba. Pero ahora que me había dado cuenta, ¿significaba que estaba tan vulnerable como ellos? Había muchas caras nuevas. Algunas personas venían y se iban. Algunos estaban felices, acostados en la playa, tomando el sol. Otros colgaban de los árboles, desollados. Era una mezcla absurda de escenas. 2 personas caminando de la mano por la orilla, hablando de su serie favorita. Y junto al bosque, un hombre tallando una daga a partir de una costilla rota. Yo tampoco salí ilesa. Hubo una mujer que se obsesionó con mi cabello y me arrancó un mechón. Un joven simplemente se me acercó y empezó a patearme una y otra vez, hasta que se aburrió. Me lanzaron piedras, no para hacerme daño, sino como si estuvieran resolviendo una apuesta. Un concurso, tal vez. Pero todo apenas comenzaba. Cada hora algo escalaba, se deterioraba más. Para el anochecer, las aguas luminiscentes se tiñeron de rojo. Personas atadas a palmeras ardiendo, dejando cadáveres chispeantes detrás. Algunos aullaban al cielo y se mataban entre ellos con pedazos de hueso, roca y madera afilada. Se pintaban con sangre y cenizas. Gritos y risas se mezclaban y ya no podía distinguirlos. Para ellos, todo era solo un sueño y nada importaba. Encontré un hoyo y me cubrí con hojas de palma, con la esperanza de sobrevivir la noche. No quería correr riesgos. Atacaban a cualquiera y no había forma de saber qué harían si me descubrían. Ya casi no hablaban. Algunos solo gritaban o ladraban. Unos pocos aún decían cosas coherentes, gritando sobre un dios roto y un árbol podrido que arrancaba la luna del cielo. Y de repente, un ruido. Mi celular. Había olvidado que lo tenía. Creí que la batería se había acabado hacía días, pero al parecer no. La señal mostraba 0 barras, pero había recibido un mensaje de texto. Lo abrí pegado al rostro. Era de mi prometido. Sé que necesitamos espacio, pero te extraño. Eso era todo. Intenté responder, pero no pude. Sin señal. Apreté el teléfono contra mi pecho, sintiendo mi pulso golpearme en las manos. La gente corría muy cerca de mi escondite. Estaban talando árboles, haciendo cuerdas, destruyendo la isla, a los demás y a sí mismos. Todo era leña para ellos. Entonces, alguien miró hacia abajo. Vi un ojo blanco a través de un hueco en las hojas. Era un joven no mayor de 20 años. Tenía medio cráneo rapado y un corte profundo que le atravesaba la ceja. La sangre le entraba por el ojo izquierdo, obligándolo a parpadear espasmódicamente. «Señorita Topo en su hoyito», dijo. «¿Eso es lo más profundo que puede excavar?» No respondí. Lo miré, esperando que se aburriera si no lo provocaba. Pero no funcionó. Se enderezó y levantó algo largo y afilado. «Vamos a sacarte de ahí, señorita Topo». Una lanza improvisada hecha de un tubo de plástico. La primera estocada me dio en el bíceps izquierdo, tocando un nervio. La segunda golpeó cerca de mi oído, haciendo que algunos pelos se pegaran al barro. La tercera me rozó el hombro, cortando superficialmente.
Todo pasó tan rápido que no tuve tiempo de pensar. Pero antes de que pudiera empezar a gritar y patear, algo ocurrió. El joven, como muchos otros, fue atacado. Un golpe rápido al cuello. Se llevó las manos a la garganta y cayó sobre mi escondite, su sangre caliente empapándome el torso. Sus dedos desesperados me arañaban, suplicando ayuda. Su atacante se acercó para mirar mejor. Resultó ser Jay. Me miró a mí y luego al cadáver, como si ni siquiera lo registrara. Jay ya había visto y hecho tanto que esto era como desayunar. Ni siquiera lo pensaba. Se inclinó un poco para verme mejor y sonrió. Debió reconocerme. Como siempre, se alejó sin más. Me quedé ahí, con un hombre moribundo encima, esperando que todo terminara. Solo tenía que sobrevivir una noche más. Apreté mi teléfono hasta que mis dedos se entumecieron y cerré los ojos. El sueño nunca llegó y un caleidoscopio de gritos y vítores me llenó la mente con imágenes indescriptibles. Pero a pesar de todo, esperé. La gente que pasaba no me prestaba atención. Solo veían a un muerto, descansando sobre un lecho de hojas. Al amanecer, tenía un plan. Las personas que creían en la fantasía de Costa Rosa parecían entrar y salir a voluntad. Cada vez que esa niebla llegaba, algo pasaba. Así que lo iba a intentar una última vez. Un intento real, honesto. Caminé hacia la playa. El dolor de mis heridas era sordo, pero constante. Una brisa suave acarició mi cabello. Entonces saqué mi teléfono, activé la cámara frontal y presioné grabar. Y a pesar de que no tenía señal, el video se transmitió en vivo. «Hola», dije, esforzándome por sonar alegre. «Gracias por pasarse. Aquí estoy, viviendo la buena vida en Costa Rosa. Solo miren esta playa. ¿Quién querría volver a casa, verdad?» No sabía si alguien estaba viendo. Tal vez no había nadie al otro lado, pero esa cámara se sentía como un ojo. «¿Verdad?», repetí. Mantuve la sonrisa todo lo que pude. La transmisión se cortó y la batería murió. Y de repente escuché un disparo. Un joven junto al bosque, justo donde empezaba la niebla. El mismo que había acabado con Kim. ¡Ah, jodidos buitres! No me di cuenta de que había caído de rodillas. No podía levantarme. Sujetando mi estómago, pataleé y me arrastré hacia el océano. Solo entonces me di cuenta de que me habían disparado. El agua salada quemaba la herida. Costa Rosa era perfecta, hermosa. Era todo lo que necesitábamos que fuera, y me llevaría a casa. Solo tenía que creer. Le había mostrado mi lealtad y me recompensaría. Tenía que hacerlo. Dios mío, tenía que hacerlo. Tomé una última bocanada de aire mientras mi cabeza se sumergía bajo la superficie. Niebla. En la distancia entre Costa Rosa y donde sea que estemos ahora, hay un atisbo de algo inhumano. Algo que escucha lo que deseamos y lo convierte en realidad. Así como de niños pedíamos deseos a las estrellas, de adultos los pedimos con likes y favoritos, esperando que nos concedan lo que desesperadamente anhelamos. Dinero, amor, fama. Los mismos deseos, pero diferentes estrellas. Solo nos dieron lo que pedimos. No hubo malicia.
solo una isla bajo el sol. El agua salada se deslizó dentro de mis oídos. Podía oír cómo mi corazón se iba ralentizando. Una presión se acumuló en mi cabeza mientras me hundía. Una niebla se cernía sobre mis ojos. Extendí la mano, con esperanza. La niebla se abrió. Estaba arrastrándome. La arena se había convertido en concreto. La brisa agradable se volvió un frío repentino. Era un lugar desolado y familiar. Había caminado por esa entrada miles de veces. Estaba en casa. Llamé a mi prometido y él me escuchó. Y a través del disparo, las puñaladas y los moretones, solo quedaba un bálsamo reconfortante. Alcancé a decir lo que pensaba en voz alta. Recibí tu mensaje. Había estado desaparecida por días. Simplemente salí de casa y desaparecí. Nadie había visto ni oído nada. Solo me fui y me estuvieron buscando. Intenté seguir el rastro de los demás desde el hospital. La mayoría de la gente estaba muerta. La repostera se quemó viva en su cama. A Kim le dispararon. Otros se quedaron dormidos al volante y se destrozaron, pero no se reportó como muertes misteriosas por circunstancias extrañas. Fue simplemente como ocurren estas cosas. La gente muere en incendios y accidentes todos los días. No supe qué responder cuando me preguntaron quién me había disparado. Dije que alguien salió de la niebla. Al menos era una media verdad. Jay, por otro lado, sigue desaparecido. Si tuviera que adivinar, diría que todavía está en Costa Rosa, viviendo su mejor vida. Ese video mío en la playa de Costa Rosa sigue ahí afuera. Es real. Puedes ver la niebla y la arena rosada. He visto algunas redes de bots copiando y pegando partes en alguna clase de compilación generada por IA. Pero el hashtag desapareció. También los promocionales. Creo que nuestros patrocinadores borraron todo el SEO de la web. Desde entonces he regresado a estudiar una maestría. Si esto me enseñó algo, es que soy buen oyente y debería hacer algo con eso. Pero no me verás en los comentarios por un buen tiempo. Me casé. Mis heridas sanaron, pero todavía duele cuando veo que alguien menciona a quienes solía conocer. A veces veo sus rostros en miniaturas, adornando cosas como las 50 muertes más trágicas de celebridades en redes sociales y demás porquerías morbosas. Creo que esas playas rosadas siguen existiendo en algún lugar, y también la cascada bioluminiscente. Pero, siendo sincero, ya he empezado a olvidar cómo se sentía. Tal vez sea ese el precio de darle la espalda a Costa Rosa. Empiezas a olvidar, y en parte por eso quería escribir todo esto. Pero supongo que, si hay algo que aprendí y que recordaré para siempre, es esto. Si estás en el negocio de las mentiras, no puedes esperar que las cosas buenas se vuelvan realidad. Recuerden que